Se complica en demasía, se sube la benzina este jueves. ¿Ah? Ya, vamos entonces con Sebastián, que lo veo ahí en interno, así que te saludo. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, amigo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Verdaderamente que hace mucho que no nos veíamos. Espero que esté todo muy bien allá en la Escuela de Construcción y Transporte de la PUC. ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo está el Todo año? muy bien, estamos partiendo este año con mucha actividad y por eso tal vez habíamos demorado un poco en volver a conectarnos, pero es porque tenemos ya funcionando el Magíster en Ingeniería de Transporte, así que muy contento con eso porque es su primera versión de esta reestructuración que hicimos con una mirada sustentable, así que un nuevo Ah, enfoque que mira. queremos darle y eso nos tiene bien ocupados ahí, entretenidos también, por cierto, así que por eso tal vez un poco nos ha conectado. Nos ha costado un poco conectarnos de nuevo, Sí. pero aquí estamos ya con muchas ganas de volver a conversar. Oye, el año académico se inició hace ratito ya, así que bueno, todos metidos de lleno en este 2023 que espero sea muy bueno para los docentes, para claramente los estudiantes, ¿no es cierto?, que han escogido esta carrera que tiene futuro, que tiene muchas perspectivas laborales también, sobre todo de sentirse realizado, ¿ah? En un ambiente grato que siempre ofrece nuestra PUCB. Y con temas, digamos, que vamos a conversar que están en la palestra, que son del día a día, pues, así que vamos a lo que nos convoca, como dice alguien, ¿no es cierto? Vamos a hablar inmediatamente Exacto. de los temas que generan noticias. Bueno, de un tiempo a esta parte todos hemos sabido, ¿no es cierto?, la iniciativa del gobierno de hacer este tren o de abrir la posibilidad, porque ni siquiera se está iniciando, es un proyecto, digamos, a futuro, pues se hablan hasta como de 10 años, en una década podría estar el tren a Santiago. Recordemos que el ministro de Obras Públicas se cambió también, así que Juan Carlos García ya, que jugaba de local, ¿no es cierto?, porque es aquí de la quinta región, ya no está tampoco, entonces han cambiado un poquito las cosas. ¿Tú crees que eso tiene alguna incidencia o esto es por supra secretario de Estado del momento? Mira, es una muy buena pregunta, Jorge, y me alegra que estemos conversando estos temas porque también, claro, nosotros tenemos en nuestra escuela una nueva carrera de pregrado, incluso también que se llama Ingeniería Civil en Transporte. Y justamente estamos tocando estos temas que son bien complejos y que abarcan no solamente un gobierno de turno. Entonces, a mí me parece súper relevante la pregunta porque habla de que esto puede ser un proyecto, una estrategia de Estado, una política nacional de favorecer el transporte público en definitiva. En este caso le toca a los trenes y este proyecto es bien emblemático porque viene hablándose hace tiempo también y efectivamente es muy complejo de trabajar porque implica una serie de situaciones que hay que trabajar así muy puntual. Por ejemplo, hay temas ambientales naturalmente que hay Sí, por que supuesto. analizar, hay temas técnicos propiamente tal de la vía existente que hay que volver a estudiar, rediseñar. Hay un tema también de las ciudades, los entornos urbanos hoy día son súper relevantes, entonces hay una serie de complejidades Oye, también y y no por eso dejemos que de lado, demora mucho Sebastián, este los proyecto. 1.320 millones de dólares, ¿no es cierto?, que es el costo de la inversión, que hay que sacarlo de algún lado eso. Exacto, exacto. Y eso tiene que ver porque de alguna manera hay varias etapas y eso es importante conocerlo. O sea, un proyecto de esta envergadura requiere primero los estudios básicos de demanda. O sea, tenemos que estudiar la demanda existente, proyectar demanda futura, saber cómo se comportan los diferentes usuarios, saber si va a haber transporte de carga también, cómo se mueve la carga hoy día también, para que sea un complemento entre carga y transporte pasajero. Y después vienen los estudios más bien de ingeniería, viene análisis de prefactibilidad, vienen los análisis de factibilidad, donde ya se entiende que hay un anteproyecto ahí. Un anteproyecto implica, para entenderlo bien, implica rediseños de lo que existe, implica expropiaciones, Sí. implica ya un diseño más acabado de no solamente el trazado y costo aproximado, ya hay algo mucho más específico, hay una ingeniería detrás, las instalaciones, diferentes especialidades naturalmente, y después de eso viene la ingeniería de detalle, que viene toda la parte más dura, ¿cierto? Un análisis estructural, todo lo que tenga que ver con la composición de las estaciones, las líneas, toda esa parte más estructural de la ingeniería que no es menor. Y todo eso en un proceso que, como decía antes, hay comunidades, hay temas ambientales, o sea, hay una serie de complejidades en el territorio y por eso lo digo, o sea, yo creo que trabajar hoy día la ingeniería de transporte sin mirar el territorio, creo que se pierde una oportunidad ahí. Yo creo que hoy día tenemos que trabajar desde las diferentes miradas, con una mirada sustentable, naturalmente, que recoja todos los enfoques que estamos mencionando un poco ahora,
pero es muy desafiante. Entonces, por eso son largos los procesos. Y en eso hay licitaciones de por medio, recursos, como tú dices, que ir a buscar. Es que eso te iba a decir, porque viene también la parte administrativa con las licitaciones, no es fácil licitar, todas las bases, se vuelve nuevamente a hacer el llamado, es un llamado internacional, a ver, y hay plazos que hay que regular, que hay que comprometer. O sea, el cuento de verdad que estamos hablando para una década mínimo, Sebastián. Sí. Probablemente va a ser más o menos eso. Ahora lo interesante es que hacemos en el intertanto. Yo creo que ahí hay mucho espacio todavía. ¿Por qué lo digo? Porque pueden haber situaciones, por ejemplo, necesarias de estudiar. Si vamos a conectar, por ejemplo, con la estación El Salto, que es lo que se plantea en un principio, esa sea la mejor alternativa. ¿Qué capacidad tiene esa estación? ¿Va a haber que construir una nueva? O sea, ir estudiando también la capacidad existente. Recuerden... hay que recordar también ahí, Jorge, que de alguna manera ya existe una extensión del tren a La Calera. O sea, hay un proyecto ya de extensión, hay una estación, que es la estación Valencia, que va a entrar, ahora se está comenzando la construcción. Sí. Claro, exacto, en Quilpué. Entonces, y eso implica, y acá hay un tema súper relevante, que por mientras que viene todo esto, podemos hacer estudios de capacidad de la estación existente, porque hay que saber si van a ser adecuadas y van a soportar este estrés que le vamos a poner al sistema también. Oye, Seba, ¿te convence, te calza, digamos, que este trazado que se ha argumentado va a ser el que está más factible, ¿no es cierto?, como proyecto? Porque en definitiva vamos a estar con Santiago Unido en 1 hora y media, que es más o menos lo que se demora, ¿no es cierto?, el trayecto, el viaje en la Ruta 68. Hay quienes han dicho, bueno, ¿por qué no miramos al tren como lo hacen, ¿no es cierto?, en Europa, con una mirada futurista, con un tren que bala, ¿no es cierto?, que llegue, no sé, en media hora más, y que acorte la distancia y que produzca, digamos, el plus que requiere para la unión de todas las áreas, ¿no es cierto?, laboral, qué sé yo, de carga, etcétera, etcétera, y unir la capital con la quinta región de una manera más rápida, más factible. Como que hay siempre una inquietud, digamos, y un cuestionamiento, que siempre estamos como atrasados en esta materia. Imagínate, si es que llegamos en 10 años a tener consolidado un tren de estas características, de esta envergadura, ¿no es cierto?, vamos a estar a 1 hora y media de distancia, y a lo mejor a esa altura ya se extendió un poquito más, digamos, se ensanchó, digamos, un poco la Ruta 68, y estamos en menos allá en Santiago. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿estamos atrasados? ¿Está bien delineado, digamos, esa inversión que se proyecta? Yo desde el aspecto más técnico o metodológico, puedo mencionar, por ejemplo, que el trazado buscó de alguna manera conectar ciudades que por mucho tiempo han estado rezagadas de cierta manera. O sea, estamos hablando de ciudades que, por ejemplo, son de escala menor en términos de población, pero sí son muy relevantes desde el punto de vista de lo que busca un tren, que es conectar el territorio. Entonces yo creo que aquí se privilegió también un aspecto social de la sustentabilidad, por sobre tal vez otros aspectos como el que tú mencionas, tal vez de la rapidez o de otras cosas. Ahora, considerando lo dicho anteriormente, hay que también poner en cuenta que, como mencionaba antes también, hay proyectos que ya están en ejecución y que de alguna manera van a hacer que el trazado existente sea de cierta forma un poco más factible o más lógico pensar. Porque tenemos esta extensión, como mencionaba antes, de La Calera, el GORE financió un estudio básico de demanda para potencialmente extender el sistema hasta los Andes, San Felipe. Entonces, por otro lado, desde Santiago está el proyecto hacia Batuco, potencialmente extenderlo hasta Tiltil. Entonces ya te va quedando un tramo de no más allá de 40 kilómetros por conectar, que lo ve mucho más atractivo el trazado existente en ese sentido. Entonces, además el trazado ya existe, por tanto también te evitas. Entonces, ¿te hace sentido el trazado que se ha comunicado? A mí me hace sentido, naturalmente. Sin embargo, obviamente hay complejidades, como mencionaba antes, temas ambientales y de otras cosas. Ahora, si se buscaba otro trazado, podría haber sido la otra alternativa, como el de la Ruta 68, qué sé yo, pero también había complejidades topográficas ahí también. O sea, el entrar a Valparaíso, ¿cierto? O sea, todo proyecto tenía su complejidad, pero me hace mucho sentido el trazado existente y busca un poco esas componentes más técnicas. Oye, que lo hacen más atractivo. Sebastián, ahora, esto no es tu dominio, ¿no es cierto? Pero en términos políticos,
qué poder, digamos, que esto se traspase a la nueva administración que vaya a venir, ¿no es cierto?, en 3 años más? Porque hasta ahí nomás podría llegar y murió, como tantas veces ha quedado, digamos, el tema de una idea de estas características. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es realizable? Porque, claro, eso fue o es, digamos, el proyecto del actual gobierno, pero el que venga, ¿no es cierto?, a lo mejor no está de acuerdo o quiere hacer otra intervención o dar realce en otras cosas. ¿Tú crees que tiene futuro? Yo creo que aquí es una muy buena pregunta también esa, porque tiene que ver con cómo nos planteamos frente a desafíos que van más allá de un gobierno. Lo menciono porque hoy día está muy fuerte, de alguna manera, los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso viene en acuerdos que nuestro país ha generado con otros países, también con otras organizaciones, y de alguna manera todas las leyes que han ido saliendo en el marco de eso han ido favoreciendo hoy día el transporte público, la movilidad activa. Por eso hoy día tenemos leyes como, por ejemplo, la Ley de Accesibilidad Universal. No es casualidad que aparezca esa ley, es porque tiene un marco de acción que viene de una historia que impulsa un modo que ha sido rezagado hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que, de alguna manera, teniendo en consideración la historia de un poco de por qué estamos favoreciendo hoy día el tren, va de la mano un poco con esta lógica que apunta más allá de un gobierno. Y eso implica que, más allá de una necesidad, creo que aquí se podría potenciar mucho más eso con una política de ferrocarriles mucho más a mediano o largo plazo, que efectivamente favorezca no solamente las nuevas líneas, sino que también la sostenibilidad en el tiempo, como un poco lo que estamos hablando esto de que sea de alguna forma no solamente la componente económica que valga, sino que también lo social y naturalmente lo ambiental. Sí. Oye, y ahí hay una gobernanza detrás no menor que hay que resolver. Seba, es todo tan cuestionable. Bueno, la vida es cuestionable en sí, ¿no es cierto? Porque tú me dices que claro, se va haciendo un ámbito social en los alrededores, ¿no es cierto?, cuando va creciendo el tren. Pero eso eran otros tiempos, pues, cuando no sé, en Estados Unidos a la par iba creciendo el ferrocarril, ¿no es cierto?, que unía, bueno, iba surgiendo los pueblos, los poblados, qué sé yo, iba teniendo esas características, pero ahora ya no, ahora a lo mejor hay que invertir de otra manera, en las plazas, en la seguridad, en otros entornos, ¿no?, que son más, que podría tener mayor relevancia, digamos, para sustentar, digamos, lo que tú estás planteando socialmente. Bueno, pero eso lo ven los especialistas, los entendidos, es una mirada desde fuera, es un tema que dista mucho y que hay una frase que resume todo: el tiempo lo dirá. Vamos a ver si esto se concreta definitivamente o no. Pero bueno, exacto. ¿Ustedes tienen alguna, no sé si algún ramo o algún trabajo investigativo sobre este particular hecho? ¿Están relacionados de alguna manera como universidad? Sí, tenemos 2 proyectos que están en línea un poco de esto. Un proyecto que estamos estudiando busca una colaboración con otras universidades, ahí, en específico con la Universidad de Chile, que estamos estudiando las emociones dentro del transporte público. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar ahí? Tratamos de identificar si hay alguna relación de la experiencia del usuario cuando hay una estimulación externa. Por ejemplo, si la persona se siente más cómoda, probablemente cuando puede ir sentada, o puede ir más cómoda, o se siente más segura cuando de alguna manera hay menos gente esperando en el andén. Entonces estamos estudiando no solamente lo cuantitativo, el tiempo, ¿cierto?, que siempre nos preocupamos del tiempo, que sea todo muy rápido. Pero aquí hay otros factores que son cualitativos naturalmente y que hacen que la experiencia de viaje sea mucho más agradable. Y eso lo estamos midiendo, el tema del ruido y otras cosas. Y por otro lado tenemos otro proyecto que está utilizando la inteligencia artificial a través de visión computacional y que permite, a partir de las cámaras que ya están instaladas en las estaciones del metro, poder capturar, por ejemplo, imágenes que permitan identificar después si hay alguna situación particular que necesite alguna alerta. Entonces hay algo interesante ahí porque gente que está muy próxima a las líneas del tren o alguien que está tal vez, no sé, generando alguna conducta indebida, podemos detectarla y naturalmente alertar a los operadores de metro para poder gestionar algún control de flujo o alguna operación puntual. Así que estamos en esa mirada, usando la tecnología. Hoy hay que usar la tecnología y aplicarla al beneficio de estos sistemas al final. Oye, Sebastián, vamos a tener que seguir conversando. El tiempo, tú sabes que siempre nos sorprende, nos pilla, pero hay tantas materias abiertas, ¿no es cierto?, que podríamos conversar. Por ejemplo, esta semana vuelve a subir los precios de los combustibles. Alguien dice, ¿no es cierto?, que esto es para desincentivar el uso del auto. Exacto.
No sé si estás de acuerdo o no. Eso es un tema bien amplio, ¿ah? Porque hay Es otra amplio, manera mira, de incentivar, primero con un tema, transporte público es un tema decente, interesante. digámoslo claramente, ¿ah? Exacto. Y ahí, por ejemplo, me quiero conectar con algo que ya existe y que se tiene que aprovechar mucho más, que es el programa de electromovilidad que tiene el Ministerio de Mm. Transporte. Ese programa existe y hoy día a los operadores de buses que están bajo el perímetro de exclusión, esos convenios que hacen los operadores para poder operar dentro de un sistema, en el Gran Valparaíso tenemos un perímetro de exclusión, entonces ya existen operadores que pueden optar por ese programa y proponer nuevos recorridos de buses para poder generar con buses eléctricos intercambio modal, por ejemplo, con el metro. Entonces yo a eso me refiero también de qué hacemos mientras llega el tren de Santiago a Valparaíso y viceversa. O sea, cómo podemos ir generando proyectos a mediano plazo que permitan mejorar los sistemas actuales, mejorar en definitiva el nivel de servicio. O sea, si nos preocupamos solamente del tiempo, del traslado, de cuál es la velocidad del bus o del metro, creo que vamos a mirar solamente una parte. Y aquí yo creo que tenemos que ir mirando otras variables que tienen que ver con la frecuencia, la regularidad, la comodidad, de alguna manera la seguridad, la accesibilidad. O sea, entender en definitiva Plenamente de que acuerdo. las estaciones de metro no son solamente un punto de flujo, un nodo dentro de la ciudad. También es, de alguna manera, un lugar en la ciudad. Tiene que ver con un espacio que se va generando. Lo mismo que tú decías. De hecho, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, todas esas comunas, esas ciudades, no se hubiesen generado si no hubiese sido por el tren. O sea, están proyectadas ahí gracias a la extensión del tren desde la costa al interior. Entonces me parece súper relevante cómo se va congeniando la ciudad con el transporte. Y no son dos cosas separadas. Sí. Y acá tenemos que trabajarla de forma integrada. Y eso es lo que yo creo que es el desafío a plantear. Oye, Seba, dejamos para la próxima el tema del Transvalparaíso, porque mira, esto es política pública, digamos, de transporte, Sí. donde hay que fortalecerlo. Hay gente que, a ver, está 1 hora y media arriba de un bus todos los días para ir al trabajo, 1 hora y media, ¿no es cierto? La gente que nos está viendo en Santiago, que nos está escuchando, 1 hora y media de vuelta, con transbordo, con todo. Llegáis pero cansado, llegáis estresado, llegáis chato, llegáis muerto y más encima tenéis problemas en la casa, ¿no es cierto? Que faltó la plata, que aquí... Entonces, todo eso es un cúmulo de situaciones que se viven diariamente y que obviamente te están repercutiendo. Ahora, el Tren Valparaíso que te hago mención, que lo vamos a conversar la próxima oportunidad y te quiero agradecer, digamos, la facilidad para conversar esta materia y tu disponibilidad de tiempo también. Se puede asociar a otros trans, ¿no es cierto? Que puede ser trans Valdivia, trans... ¿Por qué todo en Santiago, que ha generado tanto gasto? ¿Ah? El tema espejo nunca se vio reflejado, a propósito de espejo, ¿no es cierto? En una consideración o en plata que sea visible para lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo como transporte público en regiones. Entonces, es un medio tema que, ¿te parece lo abordemos la próxima oportunidad, amigo mío? Lo podemos abordar en una próxima oportunidad porque da para harta arista. Sí, O sea, yo creo que por un lado se busca en definitiva que exista un mejor nivel de servicio, como mencionaba antes. O sea, si vamos a repetir un Transantiago no tiene sentido, ¿cierto? Yo creo que hay que adaptar las políticas de transporte a cada localidad primero. Y hay que preguntarle a las personas que están en la región qué es lo que necesitan, las autoridades locales, el GORE, el Serviu, la Seremía de Transporte, F, Valparaíso, por cierto, los operadores de buses. O sea, tienen que haber esas mesas regionales donde todos estén involucrados, ¿cierto? Y vayan pudiendo aportar a las diferentes políticas que se van a ir implementando. Ahora, sabemos que hay desafíos importantes, o sea, el tema de, por ejemplo, el uso del pago que sea digital. Sabemos que eso ya es una condición que los operadores de buses debieran cumplir, pero sabemos que tiene su complejidad naturalmente. Y no le vamos a poner torniquetes dentro del bus, porque eso ya sí que, o sea, ya hoy día ya no es poco resultó accesible eso, los ya dos escalones. no resultó. No, pero imagínate que ya es difícil los dos escalones para poder acceder al bus, entrar. O sea, ya le pone un torniquete y ya se hace, o sea, es inaccesible completamente. Bueno, la tecnología Entonces, está al alcance de todos y ahora uno paga, ¿no es cierto?, claro. Digitalmente, digamos, con la tarjetita en todos lados, incluso hasta casi, Claro. digámoslo honestamente, los vendedores ambulantes también andan usando su maquinita, es increíble, pero Exacto. así funciona la cosa. ¿Ah? ¿Cómo no va a funcionar el transporte público de una manera más fácil para el pasajero? Ya. Exacto, y hay desafíos, por ejemplo, como solo para terminar una cosa, Sí. desafíos como lo que decía de la electromovilidad y de que en verdad hay una integración modal. Yo creo que tenemos integración tarifaria.
puedes combinar con metro, con ascensores, con trolebús, por ejemplo. Pero físicamente necesitamos esa integración. O sea, que de alguna manera no tenga que salirme de un lugar, caminar, ir por lugares inseguros, recorrer más distancia de la necesaria para poder acceder a otro medio de transporte. Creo que hay que buscar la facilidad, porque si no, al final estamos favoreciendo en definitiva a que no se logre esta idea de estas metas de desarrollo sostenible al final. Entonces seguimos favoreciendo el vehículo, el auto tal vez, y eso produce más congestión, más impacto a la ciudad, etc. Sí. Gracias, Sebastián, cuídate, hasta la próxima oportunidad. Super. Y hablamos, quedó pendiente. Chao, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, nos vemos. Chao, chao. Tenga buen día. Chao, igual, pues, buen día ahí. En este jueves ya nos estamos casi tropezando.